Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por este caminar acompañados de cada uno de nosotros. Espero cada día más que quede muy claro el proceso que hemos venido construyendo, donde el compromiso de tener una vida mejor no solamente es un acto de autorresponsabilidad, es un compromiso social, porque cada día que pasa vamos a tener mayor poder de cambio, mayor capacidad para comprometernos con nosotros mismos y dejar de comportarnos en la vida como víctimas. Hoy vamos a hablar sobre la personalidad. Todos estos videos tienen como intención ir preparando poco a poco, como si fuera un papel maché que tiene diferentes capas, a cada uno de nosotros para llegar al eneagrama, que es para mí el mejor método que hay para trabajar no solamente nuestra personalidad, sino sobre todo caminar y generar un camino al lado del eneagrama que me va a enseñar y me va a dar un mapa para poder tener una mayor resolución de mi propia vida. La personalidad y la autoestima, que no son símbolos el uno del otro, pero que son complementarios, es importante comprender exactamente qué es. Sabemos que la autoestima es la capacidad que tengo yo para aceptarme tal y cual como soy, con mis áreas grises, sombras y luces, con todo mi ser completo, y potencializar aquel trabajo que tengo que hacer por un trabajo más detallado o menos detallado, va a depender de mí. La personalidad, que es, y esto es importante tenerlo claro, que es la repetición de un comportamiento que se ha reafirmado, reafirmado y reafirmado frente al temor generado en nosotros por el ego desde el momento del nacimiento. Cada uno de nosotros, cuando nació, desde el momento en que estábamos en gestación en el vientre de la madre, comenzamos a darnos cuenta, en primera instancia cuando estábamos en el vientre, que no pertenecíamos ahí, que eso era algo extraño a nosotros y algo, el extraño lo pongo entre comillas, porque por otro lado comenzamos a sentir que esa era nuestra parte más importante, más vital. Nos cuesta adaptarnos a pertenecer a ese vientre. Sin embargo, cuando pertenecemos, cuando ya estamos sintiéndonos cómodos, protegidos y cuidados, somos expulsados de ese vientre y entonces un temor que en un inicio comenzó siendo apenas una rayita sutil, ahora coge fuerza, poder y desarrollo, porque ahora aparecen las heridas estructurales de las que ya hemos venido hablando y que marcan nuestra vida. Entonces, el ego, que es ese mecanismo de defensa instalado desde la primera infancia, va a comenzar a hablarnos al oído para que tratemos de compensar. La palabra aquí secreta es compensar este miedo que tengo a ser abandonado, a ser rechazado, a ser humillado, a ser tratado de manera injusta, a ser traicionado. Ese miedo que he tenido en base a experiencias que yo analicé, creí que eran así. Entonces, como yo las analicé y creí que eran así, generé una defensa. Esa defensa es el mecanismo que se va a instalar, se va a repetir, repetir y repetir hasta que se genere una armadura sobre mí. Esa es la definición de lo que es una personalidad, pero hay rasgos en el desarrollo de la personalidad que es importante que tengamos claros para entender cuáles son y a dónde estamos, en cuál puntuación. Uno de ellos es, y es tal vez uno de los más importantes, es la apertura frente a la cerrazón. ¿Qué quiero decir esto?
una persona que tiene un desarrollo de personalidad, donde está abierto de manera constante, donde se abre a nuevas experiencias, donde no le teme a la sociedad, al mundo, donde se abre al arte, a la ciencia, a nuevos conceptos. Es una persona que va a ir fortaleciendo su autoestima y por lo tanto su personalidad va a ser bastante flexible, no tan endurecida y no una armadura tan represiva como lo puede volver cuando se está total y absolutamente cerrado. El tener este aspecto de apertura frente a cerrazón, que es uno de los aspectos de la personalidad, es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo medir aquí qué es lo que está pasando dentro de mí. Acordémonos que la entrada en frío en el inconsciente es muy difícil. Yo necesito ver la sintomatología que voy viviendo para poder medir en qué espacio y en qué lugar estoy. Si yo soy una persona que le cuestan los cambios, que me cuesta abrirme a nuevas oportunidades, que pienso que la ciencia y el arte son una locura, que no sé cómo adaptarme a nuevos movimientos, lo que va a decir esto de mí es que yo soy una persona cerrada. Si soy una persona cerrada y no soy una persona abierta, voy a ser poco flexible, va a haber mucha rigidez y ya voy teniendo características o herramientas conscientes y claras de cómo es la estructura de mi personalidad. A estas alturas, en este espacio de tiempo, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, yo que tengo esta meta, este propósito de año nuevo, donde comencé a establecer que primero iba a trabajar sobre mí mismo, sobre qué podía hacer yo para estar mejor, ser más próspero, tener una vida mejor, tener más abundancia, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando comencé y me planteé a principio de año esto, este mapa se ha venido construyendo. Se ha venido construyendo porque hemos hablado de la energía interna, de la autoestima, del ego, ahora de la personalidad, de las 5 heridas estructurales. Estas 5 heridas estructurales yo de manera automática desde el subconsciente voy a responder a ellas haciendo o generando uno de estos comportamientos. El comportamiento en base a este aspecto de la personalidad, que es apertura frente a la cerrazón, va a ser muy fácil o va a ser muy importante que yo lo logre identificar con claridad, porque eso me va a decir a mí por dónde voy caminando. Esto me va a decir cuál es mi puntuación en esta flexibilidad, y entonces cuando comencemos a hablar sobre el eneagrama y los eneatipos, voy a poder verme en una franja con muchísimo más claridad. Espero de verdad que ustedes se abran a estas nuevas experiencias. Si se identifican con la parte cerrada de esta característica de la personalidad, sean conscientes de que pueden abrirse y que esto solamente les va a traer buenas experiencias. Para hacer esto, contamos con esa parte nuestra que es el niño interno, nuestro inconsciente, que actúa como un niño de 5 años y por lo tanto se puede adaptar a cualquier situación. Espero de verdad que esto les sirva para tener una vida mejor. Gracias.